Bien, tenemos las 6 personas conectadas, conmigo 7, y vamos a continuar los contenidos de hoy. Voy a compartir las diapositivas. Bien, aquí nos habíamos quedado. Si se acuerdan, estábamos viendo las distintas formas como en la ciencia política los politólogos desarrollan cierta visión del futuro, sea con métodos cuantitativos o sea con métodos cualitativos. Esta ocupación, si bien es bastante profesional, técnica de los politólogos, también puede servir en algunos aspectos, en algunos temas, para el desarrollo de la filosofía política. Es decir, como hemos señalado, la filosofía política no puede despreciar los conocimientos técnicos que se dan a partir de ciertas disciplinas que conforman la ciencia política. Hemos visto algunas particularidades entre la predicción, el pronóstico, la proyección, la previsión y la prospectiva. Y de hecho, actualmente los politólogos dan bastante atención y bastante conocimiento también han desarrollado sobre la prospectiva política. La prospectiva, hablamos ya algo de esto en otra ocasión, se refiere al futurible, es decir, su objeto de estudio es el futurible, pero no es un objeto de estudio que existe, que está frente al sujeto, que no es un objeto de estudio posible, por eso se llama futurible, que es la contracción de las palabras futuro posible. Es decir, el futurible es el futuro posible y eso significa esta palabra que estudian los politólogos como un contenido específico de la prospectiva política. Eh, con base en datos, por ejemplo, datos cuantitativos, tendencias, opiniones, puntos de vista de los expertos y otros contenidos que se desarrollan dentro de la prospectiva. El enfoque cuantitativo es importante y también la definición de qué pasaría, por ejemplo, dentro de tanto tiempo en tal lugar sobre tal tema. Eh, con esas definiciones que tienen que ver con la visión prospectiva cuantitativa, pero también cualitativa, los politólogos pueden establecer eh, los escenarios posibles, es decir, lo que podría suceder, lo que podría pasar, lo que podría darse, teniendo en cuenta las variables existentes en el presente y el desarrollo de esas variables en el transcurso del tiempo, de manera que esas variables influyan para que se precipite una determinada situación. Bueno, entonces la prospectiva es la principal ocupación de estudio del futuro, teniendo en cuenta la situación del presente, las variables, las tendencias, los indicadores,
las estadísticas, etc. Ahora bien, como señalamos en la clase anterior, hay algunas diferencias con otras visiones del futuro. Hemos dicho que la predicción es, significa decir, dicción, decir algo antes de, predicción. Entonces es decir algo antes de que suceda. Y hay una actitud, diríamos, fatalista en la predicción. Se asume que lo predicho va a suceder de cualquier manera e inevitablemente. Entonces, la predicción tiene esa característica. El pronóstico, hemos visto que sirve para establecer posibles acciones ante situaciones que parece que van a acontecer dentro de cierto tiempo. Entonces, es un conjunto de planes, el pronóstico de lo que podría hacerse frente a un escenario determinado. Es decir, el pronóstico señala lo que va a suceder y lo que sería apropiado realizar de parte de algún actor político, por ejemplo, ¿no? Aquí esto todo está dentro de la ciencia política, es decir, que sirve para programar acciones futuras. La proyección, esto es más matemático, tiene que ver con interpretación de datos estadísticos, extrapolaciones, es decir, hemos visto hasta aquí esta tendencia, esta curva, entonces podemos proyectar el futuro inmediato con estas características. En algunos campos relacionados con la política, esto es frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la economía. La previsión se parece un poco al pronóstico, tomar algunas previsiones, es decir, algunas acciones posibles frente a situaciones que se darían. Y finalmente, bueno, ya vimos la prospectiva que habla del futurible. Entonces, en la ciencia política hay diferentes maneras de tratar el futuro, sea de manera cualitativa o cuantitativa. Cuando se habla de la perspectiva política, normalmente se tiene en cuenta estos aspectos: el lapso, el alcance, el enfoque y el método. El método se refiere a cómo yo voy a desarrollar el estudio de perspectiva política. Ya que hay varios métodos, ¿no? Como pueden ver, está el método Delphi, Delfos también a veces se llama, análisis de fuerzas, análisis morfológico, análisis estructural, método de escenarios, ese es bastante usado, y método de la matriz de impactos cruzados. Obviamente no vamos a profundizar sobre esto, pero yo les informo para que tengan una idea general de cómo se desarrolla la ciencia política con solvencia científica, es decir, no con especulaciones ideológicas, sino con datos que son duros y que permiten prever ciertas tendencias. En ese sentido, los métodos son distintos, suponen cierto conocimiento riguroso de datos y la aplicación de contenidos matemáticos que permitan hacer extrapolaciones, por ejemplo. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la perspectiva política, la perspectiva se da de 5 a 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer una perspectiva para los próximos 20 años. Bueno, o si no para los 15 o 10 o 5 también hasta los 30 años. Es decir, dentro de 30 años, ¿qué va a pasar según mi proyección, según mi perspectiva, mejor dicho, mi perspectiva
tiene una perspectiva temporal de, en este caso, 30 años. También puede ser 5 años, eso es lo mínimo, una perspectiva quinquenal, o también de 3 décadas, ¿no? Como máximo. Generalmente se hace cada 5 años, ¿no? 5, 10, 15, 20, etcétera. Y bueno, más de 30 ya es demasiado. Obviamente, cuanto más largo es, hay menos posibilidad de que se cumpla, al menos de manera precisa, como la propia perspectiva establecería. El alcance es relativo, puede ser muy grande, por ejemplo, digamos, un país, o todavía un mayor, ¿no? El mundo entero, un alcance holístico. O también puede ser algo pequeño, por ejemplo, alcance microscópico, digamos, un municipio pequeño, ¿no? En un lugar rural, etcétera. Puede ser algo meso, digamos, una ciudad grande. Esto siempre es relativo, ¿no? No son dimensiones absolutas, son siempre alcances relativos. Y puede ser también macro, digamos, un país. Pero también puede ser un país como algo holista y así sucesivamente. Es decir, esto no es concluyente, sino siempre es referencial y relativo. El enfoque puede ser formal, es decir, aplicando métodos bastante rigurosos, por ejemplo, el método bayesiano, ¿no? Que permite hacer proyecciones y supone cierto conocimiento de la matemática, o algo más informal, tener en cuenta, por ejemplo, las opiniones de expertos y pensar que, bueno, hay una tendencia de la mayoría de expertos a que esto suceda, a que pase así. Y bueno, puede ser que después de cierto tiempo haya pasado así, digamos, después de 5 años. Y en ese sentido no ha sido un estudio formal, sino un estudio informal. Puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, puede ser mixto, es decir, los dos, ¿no? Eh, y bueno, si es cualitativo, se basa más en las opiniones, aunque las opiniones también tienen cierta base en ciertos datos que aunque no aparezcan, están implícitos en los puntos de vista. Y lo cuantitativo que puede ser desde tener en cuenta algunos puntos de vista de algunas personas hasta efectivamente hacer un trabajo, diríamos, muy riguroso, muy formal de universo, muestra, validez del instrumento, prueba piloto, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario tener en cuenta para comprender que el estudio de prospectiva política puede estar muy bien delimitado, muy bien condicionado por pautas metodológicas relativamente estrictas. Y también puede ser un enfoque mixto que reúna tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo. A veces se llama quali-quanti, ¿no? Que significa tener en cuenta las opiniones de los actores, en primer lugar, de los expertos, ¿no? Los expertos son los que saben más sobre el tema, no son los que tienen el mayor título, pero puede ser que alguno sepa más y te tenga un título alto, ¿no? Un título académico. Pero también puede ser que alguien sepa mucho sobre el tema que se está investigando, que se está analizando en prospectiva y que sepa pero que no tiene ningún título. A veces se cree que experto es el que tiene título. Puede ser que tenga y si lo tiene está bien, es decir, no es un obstáculo, pero si no lo tiene, tampoco es una necesidad que lo tenga.
Es decir, puede ser una persona muy conocedora de la temática y bueno, no tiene título alguno, ¿no? Entonces, experto quiere decir el que conoce a fondo el tema, tenga o no tenga un título, sea su título algo muy, diríamos, básico, como puede ser un título de bachiller, o que sea algo de alto nivel, por ejemplo, un título de doctorado, pero eso no tiene que ver con que conozca o no conozca el tema. Naturalmente, si tiene algún título, sus opiniones van a estar más fundamentadas que solamente el que conoce sin ninguna formación académica la temática. Y eso en general se da así. Bueno, de todas maneras, cuando se hace una investigación cualitativa, la manera más frecuente de eh, desarrollar y construir los datos a partir de los testimonios es efectivamente consultando a expertos. Y los métodos cuantitativos son de distinto tipo, con más o menos contenido estadístico y matemático. Bueno, aquí tenemos una breve descripción del desarrollo de la ciencia política hasta nuestros días. Y esta es la división que hace la UNESCO de los ámbitos o lo que llama los campos científicos, que están todos codificados, ¿no? Por ejemplo, con 59 está codificado ciencia política. 5901 es ciencia política, relaciones internacionales. 5902, ciencia política, política sectorial. Y dentro de política sectorial, por ejemplo, política comercial, este es el número 3, entonces va a ser política comercial 590203, ese es el código para la ciencia política, que es política sectorial, concretamente política comercial. Esto se usa para ubicar las investigaciones. Yo tengo la casualidad de dar clases en la carrera de ciencia política y ahí doy taller de metodología de la investigación en ciencia política. Y ese taller, en ese taller comenzamos viendo, bueno, tú vas a hacer tu tesis, tu proyecto de grado, dime dónde ubicarías tu objeto de estudio. Y bueno, alguien que quiere hacer, por ejemplo, sobre una ley educativa en Bolivia, aquí está, ¿no? Entonces este es 590207, ese es el código, donde se ubicaría. Es decir, no puede hablar de todo, está más restringido a este ámbito, a este campo científico, ¿no? Este es el campo científico y estas son las especialidades, es decir, hay la 01, la 02, etc. Y así hay alrededor de 10 y siempre hay una abierta, ¿no? Instituciones políticas, sociología política, vida política, sistemas políticos, administración pública, teoría política, opinión pública. Como ven, son 10 las especialidades políticas. Y aquí hay un código abierto, que es el 99, que es la terminología en estadística, ¿no? No se pone siempre 999 o 99, que es, en este caso, está reservado para el tema de lo que no se ha explicitado y que podría ser una nueva especialidad. Y en cada una de las especialidades también hay campos que podrían abrirse, que tienen varios puntos, como ven aquí, otros campos científicos no abiertos, no explícitos, que corresponden a la administración pública, a la opinión pública, a la sociología política, a la vida política, a las instituciones políticas, a las relaciones internacionales y a las políticas sectoriales. Es decir, esta es una división bastante amplia que todavía se puede incluir, que todavía puede incluir nuevos campos y también nuevas especialidades. Entonces tenemos
esta división de las ciencias políticas, que evidentemente es bastante sólida porque permite incorporar nuevos contenidos, es decir, no es una división dogmática cerrada, sino es una división abierta que permite también ubicar de forma adecuada los temas de investigación y por lo tanto el desarrollo de conocimiento nuevo sobre la política. Entonces, lo que ahora se desarrolla más es evidentemente la ciencia política o la politología, y no tanto la filosofía política, que también tiene cierto desarrollo y que en general debería nutrirse también de los conocimientos de la ciencia política, de manera que sus puntualizaciones no sean aspectos que no estén relacionados con la realidad. Una exigencia básica en los trabajos de licenciatura en ciencia política es precisamente que haya alguna contribución sobre cualquier tema, cualquier campo, cualquier especialidad, referido siempre a Bolivia. Eso es una, diríamos, una exigencia implícita, no es algo explícito, pero hasta ahora yo, aunque tengo varias décadas dando esta materia, he visto siempre el interés de los estudiantes de explicar algún fenómeno político y de emplear, claro, contenidos que sean de la ciencia política en general, métodos, etcétera, desarrollando un aporte, o sea, por ejemplo, minorías, ¿no? Por cualquier minoría, estoy sobre cualquier minoría, puede ser minoría, por ejemplo, de preferencia sexual, razas, religión. Entonces, poder legislativo, grupos políticos, movimientos, partidos, fíjense la cantidad de temas que hay dentro de la ciencia política para desarrollar contribuciones con el estudio de un escenario específico en un lapso determinado. Entonces, ese es el enfoque en general que se hace de la ciencia política y las contribuciones se explicitan de esa manera. Bueno, entonces con eso terminamos de ver la ciencia política y su desarrollo actual como politología, por ejemplo, su desarrollo como prospectiva política. Como he dicho, no vamos a ver estos métodos, nos llevaría bastante tiempo, pero bueno, son recomendaciones muy específicas, muy explícitas para el desarrollo de la prospectiva. Bueno, vamos a ver ahora las ciencias políticas para diferenciarla también de la filosofía política, que no es lo mismo que la ciencia política. La ciencia política está relacionada con esos ámbitos, esos 10 ámbitos que hemos indicado, o especialidades de la ciencia política, relaciones internacionales, políticas sectoriales, etcétera. Mientras que las ciencias políticas es algo mucho más amplio, más abierto. Por ejemplo, hablamos de la historia política, de la economía política, de la antropología política, de la etnología política, de la psicología, sociología, semiología, mitología política. Entonces, brevemente vamos a ver estas disciplinas, las podemos llamar auxiliares para el estudio de la política, que no son específicamente la ciencia política, sino son las ciencias políticas. Bueno, entonces vamos a ver las diferencias, las características de cada una de ellas como ciencias auxiliares de la política que permiten desarrollar
un conocimiento más profundo acerca de la política y que tampoco pueden ser despreciadas por la filosofía política. Al contrario, un filósofo que escribe sobre la política es recomendable que tengan conocimientos de historia, de antropología, de economía, etcétera. ¿En qué sentido la historia contribuye al desarrollo de la política? En el sentido en que es un estudio adecuado para comprender el contexto en el que existe un determinado contenido o hecho político. Entonces, un hecho político, digamos, la guerra de invasión de Rusia sobre Ucrania, que está sucediendo ahora. Es importante conocer la historia política, claro, por supuesto. Es muy útil conocer los acontecimientos que los historiadores narran, que ellos visualizan en el devenir, en el tiempo, y que tienen alcance mundial, regional, local, y que aparecen como narraciones verosímiles, donde se articulan los hechos, aparecen las ideas, los movimientos y los líderes. En ese sentido, es muy útil la historia política. Perdón un momentito, por favor. Entonces, la historia política es un marco adecuado, necesario para comprender cómo algo ha llegado a una situación dada y se presenta como un hecho político. Es decir, nada surge de improviso y de una manera totalmente, por decir así, sorpresiva para todos. Hay siempre antecedentes, hay causas, hay situaciones que dan lugar a que aparezcan los hechos y que por lo tanto se desplieguen con una tendencia más o menos previsible y que se puede explicar en cierta medida. Pues la historia política es la disciplina que muestra ese contexto, ese escenario, esos antecedentes, las causas que permiten comprender cómo en un determinado momento se produce un hecho político relevante para el politólogo. Y el politólogo no es historiador, pero puede recurrir al historiador y eventualmente puede hacer también trabajo de historiador, no tanto original en el sentido de que ofrece nuevas fuentes y nuevas interpretaciones, sino en el sentido que sistematiza unos antecedentes y unas causas que permiten comprender eh, el contexto, el momento y los antecedentes que dieron lugar a que algo suceda. En ese sentido, la historia política es sumamente eh, diríamos, conveniente para comprender la situación de los hechos políticos. Bueno, un filósofo que tal vez ustedes conocen, que se llama Michel Foucault, habla del a priori histórico. Y esto también tiene que ver con la historia, ¿no? ¿Qué es el a priori histórico? Y eso se emplea en la filosofía política también. Es que ninguno de los hechos o procesos sociales que tienen que ver con los grupos, las personas, la humanidad,
etcétera, se puede comprender solo en la descripción sincrónica de lo que está pasando. Para una comprensión profunda es necesaria la visión genealógica, dice él, ¿no? Pero al margen de su propio enfoque, que es el enfoque genealógico, la historia debe ser genealogía para él, es imprescindible ver de dónde surge esto, cómo ha surgido esto, qué es esto que estoy estudiando, qué era antes, cómo se veía antes, cómo se concebía antes, qué hechos sucedieron antes, etcétera. Entonces, conocer la genealogía de los hechos políticos es imprescindible para una reflexión filosófica profunda de la política. Y eso nos muestra cómo la historia es la base de comprensión y de desarrollo de conocimientos teóricos, sea para la politología propiamente dicha o sea para la filosofía política, que no puede prescindir, hay un a priori, ¿qué quiere decir un a priori histórico? Unos contenidos que hay que saber antes de cualquier investigación, un enfoque que hay que desarrollar antes de cualquier investigación. Perdón, perdón, un minuto. Bueno, entonces esa es una disciplina auxiliar de la política, que es la historia política y que en el caso de la filosofía política se cristaliza en lo que Foucault llama el a priori histórico. Bien, veamos otra disciplina, la economía política. Comprender la política desconociendo todo sobre la economía realmente no es posible. Y de hecho los politólogos deben tener buenos conocimientos. Me refiero a no solo conocimientos básicos, sino conocimientos relativamente avanzados sobre, por ejemplo, macroeconomía, sobre las decisiones macro, las decisiones económicas nacionales que influyen en el desarrollo de un país. Por ejemplo, no se trata de consignas, no se trata de ideología, no se trata de propaganda, se trata de conocimiento serio, solvente, de temas económicos que pueden incluir aspectos como el desarrollo de las empresas, el Producto Interno Bruto, la lucha contra el desempleo y la corrupción. Todo está vinculado con la economía. Y que un politólogo repita lugares comunes de la economía sin entender lo que realmente representa, por ejemplo, en un país la toma de decisiones, por ejemplo, una nacionalización. ¿Qué significa? ¿Cuánto hay que pagar de eh, resarcimiento? Esto puede parecer una gran medida, pero también puede ser un fraude, es decir, no hay tal nacionalización, hay un reembolso a las empresas que es millonario, nunca pierden las transnacionales, y eso solo se puede comprender con conocimientos relativamente profundos, ¿no? No se trata de que sean economistas tampoco, pero tampoco que tengan solo los rudimentos de algunos conceptos económicos. Entonces, tratar los temas de la macroeconomía, la política económica, la economía política que es diferente, ¿no? La política económica es lo que hacen los gobiernos
para desarrollar la economía. Por ejemplo, puede ser nacionalizaciones, ¿no? Que parecen muy revolucionarias, muy de avanzada, pero que en los últimos tiempos son más demagogia que otra cosa. O también otro tipo de medidas de política económica, por ejemplo, tipo de cambio, por ejemplo, políticas impositivas, etcétera, etcétera. Es decir, las decisiones gubernamentales que tienden a establecer un escenario en el que se va a desarrollar la economía de una manera auspiciosa, de una manera que aumente el crecimiento. El crecimiento siempre es del PIB, del Producto Interno Bruto. Esos son temas que el politólogo tiene que conocer. Y lo propio que nace filosofía política, porque algunos creen que la filosofía política es solo hablar de ciertos conceptos generales sin mayor profundización y sin conocimientos específicos. No, hay que conocer bien los temas económicos para poder comprender los hechos políticos y para poder pensar, teorizar e introducir otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo aspectos axiológicos que tienen que ver más con el deber ser. ¿Se acuerdan que hemos visto eso como una particularidad de la filosofía política? La filosofía política estudia el deber ser, estudia lo que deben hacer los gobernantes y sus obligaciones morales con el bien común, con procurar el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas. Obviamente nunca se puede a todos, pero un buen político, desde el punto de vista de la filosofía política, procura el mayor bienestar, el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas. Y para eso, claro, no es cuestión de consignas o de ideología, sino se trata de conocimiento relativamente sólido de conceptos económicos, de política económica, de secuelas económicas y de impacto de decisiones macro sobre escenarios meso y micro. Entonces, estos temas que tienen que ver con el consumo, los servicios, el asistencialismo, eh, decisiones fiscales o monetarias, la producción, etcétera, etcétera, no puede tomarse a la ligera o simplemente como enunciados ideológicos demagógicamente articulados. Tanto para el desarrollo de la ciencia política como de la filosofía política, el eh, conocimiento de la economía es imprescindible. Bien, vamos a ver ahora otra disciplina auxiliar de la política que sirve también a la filosofía política y es la antropología política. ¿Qué es la antropología política? Es la disciplina, una disciplina auxiliar de la politología, un enfoque específico de la antropología que desarrolla conceptos, que desarrolla identidades, que desarrolla cambios culturales concernientes a los grupos, a los actores, a los grupos. Y eso, como es promovido, por ejemplo, por el gobierno. Un gobierno puede propulsar, es decir, da impulso a ciertas identidades, por cualquier razón, ideológica, étnica, y genera también ciertos comportamientos sociales que tienen, por ejemplo, efecto político, y que se estudian también científicamente. El estudio de la antropología está vinculado también a la etnología, ¿no? Que es la siguiente disciplina auxiliar, antropología y etnología política. Estas van juntas y se refieren
al estudio de las características grupales, culturales, que se forjan en la historia y que tienen que ver con las identidades y que se remiten normalmente a la larga duración. No es algo de hace 2 décadas, no es algo de hace 10 años, sino identidades profundas que están relacionadas con el comportamiento de los grupos, sus valores, sus usos, sus costumbres, y cómo eso puede ser impulsado desde decisiones gubernamentales. Eh, Acá también se incluye el tema de la religión que hemos visto, ¿no? Eh, entonces, si bien se puede ver el tema de la religión desde el punto de vista de la filosofía política, también se lo puede hacer desde el punto de vista de la antropología y la etnología política. Es decir, cómo cierta religión puede servir o puede ser instrumentada, manipulada para que ciertos contenidos religiosos se vuelquen en acciones políticas, por ejemplo, de grupos terroristas, la yihad que hemos visto ya con bastante detenimiento, y cómo eso se impulsa a través de manipulaciones, de lavado de cerebro, de expresiones simbólicas y de adscripciones, incluso llegando a la inmolación de kamikazes que se autoinmolan para creyendo que así están conquistando la santidad, que están conquistando ser mártires y que ese mismo día sus almas van a gozar de los paraísos de las vírgenes. Ese es el paraíso musulmán como hemos visto. Entonces, fíjense, estudiar esto, hacerlo de manera científica, con conocimiento profundo y de manera participante, que es la forma, el método más usual para el desarrollo del conocimiento de la política en ciertos grupos con fuerte impronta religiosa, por ejemplo. Eso es muy conveniente si el tema de estudio, si el objeto de estudio así lo exige. Es decir, para los politólogos que se inmiscuyen profundamente en estos temas, tener una actitud antropológica o etnológica es conveniente y también desarrollarla de forma adecuada. Bien, vemos enseguida los otros enfoques de la política que sirven también para el desarrollo de la filosofía política. Por ejemplo, psicología política. Para el estudio de la política hace falta tener conocimientos psicológicos. Sí, es muy conveniente tener, obviamente no todos los politólogos van a ser psicólogos, tampoco los filósofos políticos van a ser psicólogos, pero es conveniente que quien trata estos temas tenga estos conocimientos. ¿Por qué? Porque solo psicológicamente se explican muchos comportamientos que parecen irracionales. Fíjense, por ejemplo, de autoinmolarse. ¿Por qué se autoinmola un piloto que se estrella contra una torre solamente por destruir y cometer un acto terrorista? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cuál es su psique? ¿Cuál es su pensamiento, su alma para tener para llegar a esta extrema decisión? O también como contingentes enormes de personas, eh, casi como adormecidos por el discurso, actúan maquinalmente, no son capaces de ver la realidad tal y como es, solamente creen lo que escuchan y lo que escuchan de su líder. Entonces, esa manipulación de las masas
esos discursos que lavan el cerebro a contingentes de destinatarios y lo hacen muy bien. Eh, es importante, es conveniente saber, conocer y saber también las técnicas. Claro que sí, entonces la psicología política es también una disciplina que auxilia en la comprensión de los fenómenos políticos y por lo tanto también en la reflexión de la filosofía política. Un filósofo totalmente, diríamos, distinto de la gente, con un carácter que no lo hace sociable, que no es capaz de sentir empatía con los demás, que no puede comprender los motivos de los otros, que pueden ser muy deleznables, ¿no? Motivos de angustia de poder, megalomanía, motivos de deseo de acumular dinero y poder para aplastar a los otros. Esos perfiles psicológicos de los líderes es muy conveniente comprenderlos psicológicamente, como también otros fenómenos, ¿no? El fenómeno de la corrupción. Si se fría un pez gordo, ya nadie es corrupto. Eso dice Kierkegaard, que es uno de los más importantes teóricos de la corrupción. Aunque últimamente creo que ya nadie lo lee. La corrupción no se trata de leer, se trata de hacer bribonadas, ¿no? Como dice, se dice en el ámbito anglosajón. Y claro, esas bribonadas incluyen coimas, incluyen robos, tráfico de influencias, otorgar cargos a incompetentes, cobro de comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Los expertos en corrupción son los corruptos. No hay más, no hay mejor conocedor de la corrupción que el corrupto. Ningún estudioso conoce más de la corrupción que los propios corruptos y por lo tanto cuando se diseñan políticas anticorrupción aparecen las medidas, las acciones que neutralizan esas políticas. ¿Y quiénes las aplican? Los corruptos. Los corruptos son expertos en evadir las medidas anticorrupción, son expertos en crear nuevas formas de corrupción. Por ejemplo, el tráfico en las licitaciones, ¿no? Que es algo ya típico. Y, bueno, se repite en toda escala la corrupción en las licitaciones. Entonces, ¿cómo piensa un corrupto? ¿Qué espera un corrupto? ¿Y cómo se puede frenar psicológicamente un corrupto? Kierkegaard dice, friendo un pez gordo. Entonces, no se trata de que caiga un pobre diablo que es la última rueda en la maquinaria de la corrupción, sino se trata de que caiga el cerebro y el que se apropie de la mayor cantidad de recursos fruto de la corrupción. Y cuando eso le pasa y no puede coimear a nadie para quedar impune, no puede comprar jueces corruptos, porque claro, todos son corruptos, policías corruptos, abogados corruptos, cuando no puede hacerlo, se cae el modelo y se cae la confianza y cambia la mentalidad ante la corrupción. Freír un pez gordo ya es el temor de posibles corruptos que se frenan ante la posibilidad de que les pase lo mismo. Que si a uno grande lo han frito, a mí que soy mediano o pequeño me van a refreír. Ese es el pensamiento, es la psicología del corrupto de uña negra, así se llama, ¿no? En cambio el otro es de cuello blanco. Y claro, la psicología del de cuello blanco es diferente del de uña negra. Pues todos estos son contenidos teóricos desarrollados gracias a la psicología política, que también es importante conocer, por lo menos en algunos aspectos, para comprender la psique de los actores políticos, sea la masa lavado su cerebro, sea los que se identifican a tal punto con el líder, con la ideología o con la religión, con ribetes políticos que llegan a inmolarse, o sea, los
corruptos que son parte de movimientos que destruyen los países y que llevan al imperio de la impunidad, de la irracionalidad y de todo lo que está en contra de la filosofía política que señala el deber ser. Bueno, eso sobre la psicología política. Sobre la sociología política, es recomendable que para hacer filosofía política el filósofo tenga conocimientos sociológicos. También vemos que hay varios ámbitos, ¿no? Hay que saber de historia, de economía, de psicología, pero también de sociología, comprender los fenómenos sociales, comprender los movimientos de los grupos, comprender la influencia de la familia en la sociedad, comprender cómo estas acciones colectivas pueden influir en el Estado, pueden generar situaciones de falta de estabilidad, es decir, desestabilicen al gobierno, por ejemplo, o también otros temas, ¿no? De ciudadanía o formas de ejercicio del poder, un líder carismático, por ejemplo, o un líder burocrático, y con burocrático no hay ningún sentido peyorativo, sino alguien que cumple racionalmente una estructura funcional para beneficio colectivo y que se trasunte específicamente en el cobro de impuestos, que es la base de funcionamiento del Estado. Entonces, bueno, aparte de otros ingresos fruto de la producción, ¿no? Como puede ser explotación de recursos naturales que los países desarrollados no pueden transformar ni agregarles valor y terminan vendiéndolos a precios baratos. Bueno, entonces la sociología política también es importante por cuanto en los grupos, las clases sociales, los movimientos, se advierte en la impronta política, es decir, qué objetivo político habría en estos grupos, qué sentido político habría en estas movilizaciones, qué características políticas tendrían estas clases sociales o estos grupos étnicos, etcétera. Bueno, y aquí tenemos dos disciplinas más que ayudan a la comprensión de los fenómenos políticos, que es la semiología y la mitología política, y que permiten comprender cómo la filosofía política podría realizar distintas reflexiones. Aquí es sumamente interesante porque vinculado con la semiología y la mitología política, es posible efectuar análisis, reflexiones filosóficas. Y en ese sentido, eh, resulta útil también para la politología, porque la politología en su dimensión más, diríamos, práctica, termina volviéndose marketing político, ¿no? O sea, hay ese enfoque que consiste en reducir la ciencia política, la politología, al marketing político. ¿Cuál es el marketing político? ¿Cómo convencer a los votantes? ¿Cómo hacer potable un candidato inviable que tiene las peores características? Pero el marketing lo presenta justo como lo que no es, para que los electores se traguen la imagen creada por el marketing y voten a favor de ese candidato. Entonces, en campañas electorales, la ciencia política muestra su cara más comercial, más penosa, porque apenas es un conjunto de técnicas para, son técnicas para engañar al electorado. Y claro, ahí lo que importa es la semiología, ¿no? ¿Qué es la semiología política?
o semiología de la política es la manera de crear símbolos que son aceptados, asumidos y obran de manera eficiente, mostrando la dimensión de la política convertida en engaño, en marketing, en negocio, en compra-venta, en imagen, en cómo la imagen del candidato es lo más importante que hay que explotar a tal punto de que sea por él que se vota. No se vota por el programa, no se votan las ideas, no se votan los compromisos, se vota en la imagen y cómo la imagen puede seducir a una gran cantidad de electores, los códigos, el lenguaje, todos los signos que la semiología estudia, ¿no? Los colores, la ropa, el peinado, la cara, etcétera, etcétera. Y vinculado con esto también está la mitología política, como imágenes que son mitos, no ha pasado, nunca sucedió, pero el marketing político se ocupa de convertir esas imágenes que nunca pasaron, que son fruto de la ficción, en creencias de que realmente pasó, sucedió, y en generar sentimientos y pensamientos irracionales para instrumentar y manipular a los electores. Y esa es la función de los mitos. Entonces aparecen sociedades especialmente pobres en educación, que tienen bajos niveles de formación académica, es decir, la gran mayoría apenas sabe leer y escribir, y la gran mayoría a veces sabe leer y escribir, pero no puede entender. Es decir, esos son los analfabetas funcionales, ¿no? Que aunque lean y escriban, no entienden lo que leen y obviamente no pueden redactar algo con sentido. Entonces, ese tipo de personas son las más vulnerables a la manipulación y la instrumentación política, creyendo imágenes. Todo lo resuelven en su pequeño mundo de imágenes sin mayor valor académico, sin mayor valor ilustrado, y por lo tanto se identifican fácilmente con otro ignorante que es igual o peor que él, pero que tiene éxito en la política. Entonces, la política se trata de copar esos espacios sin ninguna condición, sin ningún prerequisito, sin ninguna ilustración, dando lugar a los peores desmanes que un país puede ver, por ejemplo, con un presidente idiota, y que tiene que pagar el conjunto de la población. Es decir, este pobre país, esta población está pagando lo que su líder, un pobre ignorante, que es apoyado masivamente por la mayoría, porque la mayoría es ignorante como él, eh, además ha creado un mito de él, sobre él, y es ese conjunto de mitos los que se instrumentan para que tenga apoyo, para que haya identificación con él, y hasta se puede llegar a situaciones de manipulación religiosa con narraciones fantásticas, idílicas, que efectivamente son un estímulo para las movilizaciones, para el apoyo, para el desarrollo de ciertos antivalores que legitiman su poder, aunque haga las peores barbaridades inimaginables. Entonces, el estudio de los mitos políticos está también bastante cercano al estudio de a la reflexión de la filosofía política. Bien, hemos visto entonces las disciplinas auxiliares de la ciencia política, que son también, de las ciencias políticas, que son también el, eh, pautas, que son pautas para el desarrollo de la filosofía política. Nos falta bastante para acabar este conjunto de diapositivas, que ya es lo último de la
introducción, en este cuadro está un poco el ordenamiento de la filosofía, la política, la ideología y la mitología con estas características, ¿no? Que desarrolla la política. Y después hay otro cuadro más, fíjense, que nos permite ver el desarrollo de las teorías, por ejemplo, la teoría política, la ciencia política, las ciencias políticas, que es esta parte verde, ¿no? Todas estas son las ciencias políticas, es la filosofía política. Pero antes de ver estos dos cuadros, están relacionados, y que claro, son el resumen, vamos a ver, bueno, vamos a escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tenemos un poco más de 15 minutos, así que podemos hablar sobre otros temas también que no hemos tratado hoy, estoy retrocediendo, pero que los vimos las anteriores sesiones, desde la interpretación de la realidad, el discurso político como interpretación de la realidad, y hasta donde hemos llegado, que son las disciplinas auxiliares de la ciencia política que sirven también al desarrollo de la filosofía política. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, tienen la palabra. Licenciado, Adelante. hola, ¿me escucha? Bueno, me preguntaba si en el marco de la ciencia política podemos decir que existe cierto tipo de condicionamiento de carácter ideológico. Bueno, aquí está. La ciencia política está determinada por alguna interpretación de carácter ideológico, o podemos decir que es 100% científica. Está muy bien tu pregunta, Anatoly. Cuando vemos un manual de ciencia política, siempre va a presentar, por ejemplo, el tema de la democracia como un aspecto terminal del desarrollo de los sistemas políticos. Es decir, la teoría política va a mostrar, por ejemplo, los distintos sistemas políticos, formas de gobierno, y va a establecer cierta superioridad, no solamente teórica, sino también superioridad histórica y obviamente superioridad política. Un régimen democrático en comparación con un régimen, por ejemplo, autocrático. Ningún cientista político va a decir, bueno, que tenga cierto conocimiento, ¿no? Que un régimen autocrático es superior a un régimen democrático. Sabemos que las democracias tienen limitaciones, errores y perversiones. Eso existe y hay que estar consciente de que aunque haya un régimen democrático, puede estar bastante corroído y puede estar bastante depravado. Eso es posible. Y expresar la decadencia de la democracia, pero eso no significa que la democracia sea necesariamente así. Es decir, cuando los politólogos entienden, por ejemplo, un régimen democrático como superior a una autocracia, a una dictadura o a un totalitarismo, a cualquier totalitarismo, los politólogos están afirmando esa proposición con base en distintos estudios de historia política, estudios de casos políticos, a qué ha llevado, por ejemplo, el totalitarismo hitleriano en la Alemania nazi. Ha llevado, entre otras cosas, al holocausto de 6 millones de judíos asesinados, torturados, privados de libertad, odiados en sus derechos humanos. Y eso desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la civilización no puede ser inferior a lo que la democracia no puede ser inferior, por ejemplo, a esos desmanes nazis. Entonces, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los valores humanos, desde el punto de vista de los valores universales,
que deben respetarse en cualquier aglomerado político. Está claro que la democracia, que supone libertad de pensamiento, que supone educación como una obligación que se debe impartir desde el Estado con libertad, la democracia que supone el cambio de los gobernantes en un escenario eh, pro tempore, es decir, nadie es indefinidamente consagrado como presidente, por ejemplo, por ninguna razón. Es más, deben cambiar cada cierto tiempo. Esos principios de la democracia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la posibilidad de elegir y ser elegidos sin mayores condiciones, como tener dinero, por ejemplo, eso que en teoría debería funcionar de cierta manera, aunque en la realidad no funcione así plenamente y haya innumerables críticas y perversiones, no significa que la autocracia va a ser superior. Puede haber alguna ideología que pretenda presentarla así. Y de hecho hubo, ¿no? Esta ideología en torno, por ejemplo, a Rosenberg, que era un ideólogo del racismo alemán, y otras mitologías políticas, ¿no? La raza aria como la raza superior, es pues una mitología política. Y Hitler se encargó de nutrir de pseudociencia a su mitología política, ¿no? ¿Cuál era la pseudociencia de Hitler? Lo que hacían los científicos nazis, por ejemplo, los paleontólogos, ¿no? Estableciendo dónde había surgido la esvástica y cómo era siempre un símbolo de las razas dominantes y de dónde provenían los arios y cosas así, teñidas todas de pseudociencia y de una evidente tendencia a instrumentar esos contenidos. Ahora, que eso se llame ideología, bueno, se puede llamar ideología, pero lo otro, lo que establece con conocimiento de causa, con casos estudiados, considerando el desarrollo de la humanidad y considerando el desarrollo, por ejemplo, de los derechos humanos y tantos otros aspectos, es evidente que no se trata de una ideología más. Así, la democracia es una ideología como puede ser la del Islam, como puede ser el nazismo, como puede ser hoy día Putin y sus correligiones de derecha, ¿no? Son todos de derecha, eh, capos de la riqueza, que se la han hecho ilegalmente y que lo apoyan. Entonces, ese tipo de argumentaciones no están pues a la par de quienes desde la politología defienden, por ejemplo, una posición democrática, aunque sean conscientes de los errores de la democracia, de la decadencia de la democracia y de la perversión de la democracia. Hay gente que la pervierte y la pervierte de manera consciente, voluntaria y exprofesamente. Por ejemplo, mandando a la prisión a sus competidores. Hay elecciones y toditos los de la oposición desaparecen porque están presos. O peor, los mandan a matar, los mandan a hacer desaparecer. Esa es una perversión, una decadencia de la democracia. Entonces, viendo la democracia prostituida así, dañada así, no se puede tomar esa democracia como el modelo teórico que se defiende histórica y teóricamente, ¿no? Que los politólogos defienden. Y en ese sentido, su concepción no es de defender ciertas ideas con el propósito de legitimar algún régimen, que es la situación de los otros, que usan la ideología como pretexto para dar legitimidad a sus desmanes. La teorización de la democracia, evidentemente, sobre la democracia, muestra un nivel distinto al que se da en la argumentación peyorativa de los otros que hacen quienes quieren defender a otros regímenes. Entonces, en ese sentido,
La argumentación de defensa de, por ejemplo, un sistema democrático, el ejercicio del poder de manera pro tempore, la alternación en el gobierno, el cambio, la posibilidad de elegir y ser elegido, el principio de un ciudadano, un voto. Esos son principios que, claro, se los puede prostituir, se los puede deshacer, se los puede pisotear, como se ve en varios casos. No, nuestros votos valen más. Nosotros 10 podemos elegir un diputado y ustedes tienen que ser 100.000 para elegir un diputado. Ese tipo de perversiones democráticas que van contra los principios, evidentemente son ideológicos, pero desde el punto de vista de las ideas y del desarrollo teórico de la democracia, desde la antigua Grecia, hace 2600 años ya, desde hace 250 años con la Revolución Francesa, ha tenido lugar un conjunto de logros que constituyen una teoría que evidentemente ya no es un conjunto de ideas para justificar un régimen, sino son principios, incluyen los derechos humanos, la igualdad ante la ley, un ciudadano, un voto, etcétera, que dan lugar ya no a ideas que forman falsas imágenes de la realidad, como es el caso de las ideologías, sino que son principios de convivencia política. Y en ese sentido se puede admitir que ese es un discurso científico y no ideológico. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Creo que alguien llegó tarde, ¿no? Se ha salido también. Que no ha respondido a la lista. ¿Quién era? Creo que yo no estuve el momento que llamó la lista al licenciado. Ya te he puesto asistente. Bien, vamos a, en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a adelantar un poquito la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto? ¿No? Vamos a ver esto primero. Fíjense, esta parte, este cuadrante, es el de la filosofía política. Relacionada con lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es la filosofía política? Un conjunto de reflexiones sobre la política, pero que se dan dentro de algún sistema filosófico, pero que son parte de una argumentación que justifica ciertas posiciones y eminentemente muestra siempre una valoración, un punto de vista valorativo, es decir, juicios de valor. Se puede basar en juicios de hecho, pero ante todo formula juicios de valor, busca justificaciones y busca coherencia deductiva. Ahora, si bien he hablado a favor de la democracia, la politología, eso es en el caso de la politología. En la filosofía política puede haber cualquier posición y la hay. Hay, por ejemplo, la constitución de Maquiavelo, ¿no? Que el fin justifica los hechos, que nunca dijo eso, pero está claro que para él no importa lo que haga el príncipe o el rey, porque también puede ser el rey, para mantener o para incrementar el poder. Entonces ese es el fin es mantener o incrementar el poder. ¿Y cuáles son los medios? Cualquiera. Puede asesinar, puede contratar mercenarios, puede invadir, puede matar niños y mujeres, lo que vemos ahora, ¿no? En la guerra actual.
puede destruir, puede contratar mercenarios y todo hacerlo por propia decisión, porque se le ocurre, porque quiere, porque puede. ¿Por qué hace eso? Porque puede. Entonces, esa filosofía política que es la del maquiavelismo, que consiste en, si logro el fin, no importa los medios que uso, y lo importante del fin siempre es mantener o incrementar el poder, es pues una filosofía política. Es una concepción filosófica sobre el poder, sobre el uso del poder. Y en ese sentido, la politología es más restrictiva que la filosofía política. O dicho de otra manera, en filosofía se puede decir lo que sea, lo que se le ocurra al autor. Y de hecho no solamente está Maquiavel, sino también está Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Autores que han hablado de la política de una manera increíblemente diferente a las tendencias generales de superación de ciertas expresiones que son aberrantes históricamente, criminales, que han cometido crímenes de lesa humanidad, que dañan a los países, que pisotean los principios, no tienen principios. Los únicos principios que tienen, si se pueden llamar así, son los del egoísmo, son los de la angurria de poder, son los de no tener ningún escrúpulo, y eso existe como filosofía política. Entonces, no hay que confundir, ¿no?, lo que es la politología, que supone un desarrollo civilizatorio, un desarrollo de contenidos teóricos que llegan a una situación en la que está claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de igualdad, libertad, etcétera, y eso es superior a cualquier discurso, por ejemplo, autocrático. En cambio, filosóficamente, cualquier contenido se puede aceptar, se puede formular. Y a título de la libertad de pensamiento, yo puedo formular teorías de las élites, que hay algunos. Robert Michels, por ejemplo, es un importante representante de la teoría de las élites. Y en esa línea también está Maquiavelo. Entonces, la filosofía, por decir así, es más, la filosofía política es más permisiva, es más libre y es más hasta radical en los planteamientos que pueda tener, sin que esté obligada a reconocer aspectos universales de desarrollo de la humanidad, como pueden ser, por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, esta parte del cuadrante que está aquí, no puedo marcarlo, lo estoy marcando, que es la filosofía política, tiene esas características, con sus propias concepciones del mundo, con sus propias bases sociopolíticas. Y lo demás son las ciencias políticas. Aquí dice, ¿no? Ciencias políticas es son los tres cuadrantes que están marcados aquí con verde y que se pueden desarrollar como ciencia política o politología, teoría política y semiología política. Entonces esto ya ordena mejor el conjunto de disciplinas que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos a quedar aquí, vamos a volver sobre esto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta